Hola, hoy vamos a estar, o estamos ya, con el gran maestro Julio Granda Zúñiga. Es un gran maestro de Perú, tiene 54 años, nació el 25 de febrero de 1967, es el tercero de 7 hermanos, está casado con Marilín Tejada y tiene 4 hijos, Lereida, Julio, Mariela, Alonso y un nieto, Dylan. Julio tiene un estilo creativo y dinámico, se trata de un jugador con visión estratégica y con espíritu de lucha. Suele plantear partidas complejas desde el principio, evitando las líneas teóricas para hacer un ajedrez más atractivo. Considerado un talento natural, fuera de los tableros destaca por humildad, amabilidad y sencillez. Es un jugador muy querido por los aficionados al ajedrez. Una frase que se le atribuye a él es: uno de los grandes aportes del ajedrez es que te obliga a pensar con reflexión y tener un pensamiento crítico. Buenas, Julio. ¿Qué tal? ¿Qué tal, José Manuel? Un gusto saludarte, así mismo a todos los que nos puedan ver en esta entrevista. Muy bien. Y voy a seguir diciendo algo más ya con Julio delante. Como decía, el bicampeón mundial ha sido número 1 en Perú, campeón mundial infantil en 1980, campeón mundial máster senior en 2017 y ha sido merecedor de los laureles deportivos máxima distinción en el deporte peruano. 4 veces campeón panamericano absoluto de ajedrez, campeón iberoamericano, ha participado 11 veces en las Olimpiadas con Perú y se ha clasificado 5 veces para la Copa del Mundo. Ha participado en más de 300 torneos y ha ganado más de 60. Bueno, Julio, tú eres un talento natural al que parece que no te gustaba mucho estudiar las teorías de los libros de ajedrez. De hecho, de pequeño, bueno, creo que a los 5 años no te inculcaron a ti el estudio del ajedrez, incluso no te enseñaban ajedrez, pero tú por tu cuenta fuiste aprendiendo un poco, ¿no? Viendo cómo jugaban los otros y al final terminaste ganándoles. Bueno, sobre el estudio del ajedrez, tú que eres un autodidacta bastante, ¿piensas que para jugar bien al ajedrez y ganar hay que estudiar o es suficiente conseguir cursos de entrenamiento online o asistiendo a alguna academia? Bueno, yo creo que el ajedrez hay que enfocarlo de una manera bastante integral y sobre todo en estos tiempos donde cada vez, por la información que tenemos a la mano y por cómo se ha perfeccionado el juego, por el aporte de los módulos de análisis, necesariamente tienes que tener pues un conocimiento muy amplio, una preparación importante. En mi caso, pues era otra época, yo aprendí de una manera natural. Luego, cuando fui destacando, parece que tenía, bueno, ya estoy semi retirado ahora, pero parece que en ese entonces tenía, y que no lo haya perdido, un gen competitivo y eso me impulsó a muchas veces darme cuenta de mis errores en plena partida y creo que esa especie de higiene mental me permitió pues avanzar sin necesidad de un entrenamiento sistemático, ¿no? Todo lo que hizo mi padre fue, cuando yo tenía 10 años, enseñarme los tomos de Roberto Grau. Y antes de los 10, bueno, me enseñaba partidas sueltas, pero curiosamente eso tuvo un efecto contrario, ¿no? Porque si bien yo por respeto a mi padre tenía que estar acompañándole a él porque él tenía tremenda afición, Uh-huh. pero me desarrolló un rechazo al estudio del ajedrez, que ahora desde la perspectiva del tiempo lo lamento, pero no se puede hacer nada, así es que tengo que aceptar mi realidad y bueno, lo demás son especulaciones. Que en algunas partidas incluso te pudo venir bien, quizás porque como te saldrías de la teoría de tus contrarios, que ellos iban a libro, 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 sorprenderías en muchos movimientos, ¿verdad? Sí, en ese entonces había mucho más margen y eso pues era un arma de doble filo, ¿no? Porque por una parte a mí no me preocupaba de la preparación, tenía más energía, menos carga psicológica y claro, si conseguía una posición razonable en la apertura, yo no tenía que estar pues condicionado a que si esa posición la tenía analizada, ¿no? Yo trataba de jugar con mis medios y eso era una ventaja, ¿no? Pero claro, de todas maneras, queda para la especulación qué habría pasado si es que en vez de tener esa actitud, pues poco profesional, me hubiera dedicado con más ahínco al ajedrez. Eh, Hablando de Julio Granda,
¿Qué se siente siendo un héroe, un referente para la juventud de Perú y de muchos otros países iberoamericanos? Bueno, creo que es un poco fuerte lo que me dices, en el sentido de que No, yo no me creo siento así. para nada un héroe. Sí, bueno, sí reconozco que aquí en mi país soy relativamente conocido, sobre todo por la gente, creo que mayor de 40 años. Ya la nueva generación ya no me conoce mucho. O sea, hablo en términos fuera del ajedrez. Obviamente, en el ámbito del ajedrez, supongo que me conocerá la mayoría porque tengo una carrera pues muy larga, ¿no? Yo aprendí Sí, a jugar a los 5 años, ya tengo 54 y claro, voy a cumplir 50 años en una relación muy estrecha con el ajedrez, ¿no? Entonces, pero claro, yo creo que eso es algo positivo, depende cómo lo canalices, pero creo que canalizándolo positivamente puede servir mucho como para que, siendo referente, puedas promover el ajedrez, ¿no? Que es realmente lo que yo pretendo, ¿no? Ahora estoy en una etapa de transición, porque claro, estuve jugando muchos años, sobre todo en Europa, compitiendo hasta el 2017. Mi último torneo me parece que fue el 2019 en Buenos Aires, en Argentina. Y ya pues ahora con toda esta situación que estamos atravesando prácticamente en todo el mundo, ya, sobre todo aquí en Latinoamérica, donde no hay casi torneos, entonces ya estoy enfocado en la parte de la enseñanza, pero más adelante me gustaría dedicarme más a la promoción del ajedrez. Entonces, claro, si tienes cierto reconocimiento, eso obviamente va a ayudar a que tu promoción del ajedrez sea más impactante. sí, además supongo que en tu caso, que eres una persona que siempre has tenido, pues eso, una actitud positiva y no se te conocen problemas de ningún tipo, para ti es algo más sencillo, evidentemente, mantener esa imagen, ¿verdad? Y ser ese referente. Algo que también ocurre cuando es alguien como tú que destaca es cómo se mantiene el espíritu de lucha y la motivación para seguir ganando, siendo el número uno de Perú durante 30 años, se dice pronto, y siendo el vencedor de más de 44 torneos de competiciones internacionales durante 38 años. Es ganar, ganar, ganar. Antes decíamos 60, en otro dato pone 44, no sé cuántos torneos habrá ganado, pero un montón. Ganar, 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 ganar. Eso, para seguir motivado, vas al siguiente torneo y... Bueno, en realidad, algunas me preguntaron cuántos torneos había ganado y saqué una cuenta, no sé hasta qué punto tan rigurosa, pero me salían como unos 60, ¿no? Ahora, también tienes que a veces discernir entre clásicos y semi rápidos. Yo casi creo recordar que puse solamente clásicos. Pero en realidad yo me acostumbré desde muy pequeño a ser competitivo y creo que en eso influyeron mis hermanos, ¿no? Porque cuando yo tenía 5 años, mi padre consideraba de que yo no estaba apto para aprender a jugar ajedrez porque no sabía ni leer ni escribir. Mi padre en ese entonces era un mero aficionado, no tenía mayor información del ajedrez, no conocía la historia de Capablanca ni de otros niños prodigios. Y claro, como que no me prohibió, pero no estaba entusiasmado en que yo aprendiera. Mis hermanos sí aprendieron y yo de curiosidad empecé a aprender a la par que ellos. Pero luego ellos no querían jugar conmigo porque yo era el pequeñito y bueno, entonces cuando empecé a jugar con ellos nos ganábamos, pero a mí no me gustaba perder, pero no tanto por eso, sino porque mi hermano mayor particularmente se burlaba de mí, ¿no? Y claro, se burlaba de mí y a mí me da tanta impotencia no poder ganarle, ni poder alcanzarle para desfogar un poco, porque vivimos en el campo, mejor para él que vivimos en el campo, porque tenía espacio para escabullirse. Y claro, entonces esas circunstancias me desarrollaron gran competitividad porque yo quería ganar, ¿no? Entonces creo que ese ha sido el embrión como para que yo luego, bueno, compite de una manera natural, sin presión, pero siempre con esa perspectiva de tratar de ganar mis partidas, ¿no? O sea, siempre el ajedrez lo vi como una lucha y por eso es que he ganado, bueno, que he ganado bastantes torneos. O sea, ¿estás de acuerdo con esa afirmación que dice que el juego del ajedrez es muy violento? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque si bien son las piezas las que tú mueves, está reflejado pues tu ímpetu de ganar,
algo muy íntimo porque estás frente a un rival. Entonces, ahora, depende cómo canalizas eso, ¿no? Porque hay gente que incluso se prepara para odiar un poco al rival. Yo creo que no hay necesidad de llegar a eso. Eso no lo había oído yo, mira, eso no lo había oído. Eh, y con todo esto llega un momento, 1998, con 31 años, y decides dejar el ajedrez, volver a tu país, a volver a tu tierra, volver al campo. ¿Por qué dejaste el ajedrez? Bueno, estamos entrando a un campo bastante complejo que sería muy difícil explicar porque implicaría un contexto muy amplio. Solo podría resumir de que el año 98 yo tenía una ayuda generosa de un millonario peruano que con bastante desprendimiento me ofreció una ayuda, incluso sin que tenga esto repercusión mediática, pero lamentablemente yo no tuve resultados, ¿no?, importantes. Entonces, ese año yo había estado en el verano europeo, había vuelto aquí al Perú, a Camaná, que es donde vivo, en el sur de Perú, cerca de Arequipa, que está considerada la segunda ciudad del Perú, y sorpresivamente me invitaron para ser candidato a la alcaldía de Camaná, ¿no? Hombre, Sí, algo que por supuesto me pareció un disparate, yo ni lo consideraba, pero se dieron una serie de circunstancias que me indujeron a aceptar, pese a que yo sabía que no estaba ni preparado, ni realmente me interesaba, porque para empezar, este magnate me daba el dinero para que yo me dedicara al ajedrez, no para que me metiera a política. Sin embargo, estuve candidato un tiempo y luego en ese lapso empezaron a pasar una serie de cosas bastante extrañas que al final, pero de otra índole, no voy a hablar de ese tema aquí, pero de otra índole que al final me sentía yo que estaba metido en un tema que escapaba de mi control. Tuve la lucidez para renunciar, pero de esa experiencia yo creo que aprendí muchísimo, ¿no? De todo, ¿no? Porque yo había vivido una vida bastante artificial, viajando por el mundo de una manera bastante precaria, pero continua, ¿no? Y lo cual implicaba, pues, llevar una vida artificial. Sin ya, embargo, cuando incursiono en política, bueno, en la campaña, ¿no?, mejor dicho, cuando soy candidato a la alcaldía de Camaná, empiezo a tomar contacto con la gente, incluso empiezo a dar algún discurso, pero yo mantenía la objetividad, ¿no? Entonces yo decía, qué cosas bonitas que estoy diciendo, y luego si salgo, el problema va a ser cómo las voy a cumplir, ¿no? El problema era que la gente me creía, ¿no? Entonces ahí entendí cómo los políticos pues se condicionan a ofrecer cosas con tal de ganar pues el voto y luego ya es otro tema, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia muy útil de vida. Luego cuando ya yo me retiro yo renuncio a la alcaldía, luego decido retirarme del ajedrez. Y ahí empieza una nueva etapa en mi vida, porque como te decía, yo había llevado una vida muy irreal. Bueno, en general, en ese entonces las condiciones para el ajedrecista eran mucho mejores que la de hoy. Yo tenía, bueno, el ajedrez no te hace millonario, pero tenía una condición relativamente holgada y de pronto no tener ingresos con el ajedrez, dedicarte a cultivar la tierra el día a día, fue muy duro al comienzo, ¿no? Pero creo que eso me hizo bastante bien para enfocar la vida de otra manera. bien. Eh, ¿Y cómo ves la situación del ajedrez en Perú en comparativa con el resto de Iberoamérica? Bueno, yo creo que Perú se ha caracterizado por tener un talento especial para el ajedrez. Prueba de ello es de que hay muchos resultados en categorías juveniles, sobre todo infantiles juveniles, porque ahí es donde más se ve el talento. Luego ya para que un jovencito pueda tener posibilidades de continuar con su carrera, compitiendo para el título de maestro internacional, de gran maestro, eso ya requiere pues un medio que lamentablemente, no solo en Perú, sino, bueno, casi salvando tal vez un poquito Brasil, Argentina, que incluso han tenido cierto declive en los últimos años, no hay un medio como para que un ajedrecista hispanoamericano se desarrolle. Ya, Entonces,
Ese es el problema, ¿no? Y da pena porque hay muchísimos talentos que salen en el Perú, pero que quedan en el camino. Sí, sí, de hecho luego ya te iba a preguntar sobre una actividad tuya y un talento peruano, jovencito. ¿Y cuál es la situación del ajedrez femenino en Perú? Bueno, el ajedrez femenino casi no existía, pero sin embargo en los últimos años está mucho más desarrollado. Incluso es importante cuando hay una figura como Daisy Cori, que es claramente la mejor ajedrecista femenina de la historia. Y claro, ahora veo que están saliendo más chicas, que ya el ajedrez femenino cada vez se hace más presente. Bien. Bueno, en tu web, la academia juliogranda.com, ofreces clases particulares, cursos grupales, talleres y participación en eventos, torneos organizados por tu academia. Cuéntanos un poco sobre tu academia online, si tienes también academia presencial, o sea, academia física. Cuéntanos un poco tu experiencia de empresario del ajedrez. Bueno, justo cuando yo jugaba en España, particularmente la Liga Madrileña, ahí en el grupo de ajedrecistas, no voy a nombrarlo, aunque no habría ningún inconveniente, pero bueno, voy a omitir su nombre, pero él lo decía así, con buen rollo, como dicen en España, decía, eh, si quieres ganar dinero con el ajedrez, lo primero que tienes que dejar es dejar de jugar, ¿no? Pero en realidad yo no quería dejar de jugar, sino es que ya las circunstancias para seguir viviendo en España eran cada vez más difíciles, porque el ajedrez ha ido mejorando en nivel cada vez, sabes cómo juegan los niños ahora, pero las condiciones económicas incluso han empeorado. Yeah. Entonces ya me costaba mucho a mí poder mantener a mi familia y decidí pues volver a mi país, ¿no? Y claro, ¿qué hacer, no? No es tan fácil estar acostumbrado a jugar, a viajar, a llevar una vida totalmente distinta y luego tener que ponerte a dar clases y cosas así. Pero felizmente ahora ya con la experiencia que tengo de todos estos años, ya puedo decir de que ya me he adaptado a esta nueva circunstancia, estoy dando clases básicamente por internet, por la situación pues de la pandemia, pero no descarto que más adelante, si las cosas se normalizan de alguna manera, también poder dar clases presenciales. A mí lo que me gusta, como te decía, es promover el ajedrez, me gustaría dar simultáneas, conozco casi todo el Perú, pero por las simultáneas que he dado a lo largo de mi carrera. Entonces, ¿por qué no retomar eso, pero ya hacerlo de una manera mucho más organizada? Sí, bueno, yo de hecho el otro día, si recuerdas, cuando estuvimos hablando, te comentaba que yo veía una figura como la tuya, que podría ser un poco no solo en el Perú, sino en todo Iberoamérica, ¿no? Una figura tipo lo que es Polgar, Judy Polgar en Hungría, ¿no? Una figura que une el ajedrez y que promociona el ajedrez y siendo una figura emblemática también, no solamente activa, sino también emblemática, ¿no? Yo creo que tú puedes llegar a serlo ahí. Bueno, de hecho ya eres un emblema, pero no se está explotando esa cualidad, ¿no? Bueno, he visto que tienes una actividad por ahí, lo he visto en las redes sociales, buscando talentos, que es el 31 de julio online y que das, tuvo tu organización 3 becas de entrenamiento contigo. ¿Cuáles son las condiciones para participar en ese torneo y dónde hay que inscribirse? Bueno, ahora con toda la información que tenemos a la mano, es cuestión de recurrir a las redes sociales. De todas maneras, yo puedo dar ahora mismo eh, la página web, bueno, también eh, en Facebook me pueden encontrar, en Twitter prácticamente estoy como debe ser en todas las redes sociales. Y la idea de este torneo pues es promover pues el ajedrez, sobre todo está orientado a niños hasta los 12 años, ¿no? Para que podamos pues tratar de incentivar la práctica y que por qué no pueden salir talentos, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, una alumna, una niña pequeña de 6 años. Tengo varios pequeños también, pero hay una niña particularmente que me llama la atención porque solo tiene medio año en la academia conmigo y una niña que está teniendo una progresión importante y llama también poderosamente la atención que es una niña con muchas inquietudes. Una niña lee libros, sabe un montón de historia, del ajedrez, o sea, es impresionante, ¿no?
y realmente eso te incentiva bastante a seguir esforzándote, pues, tratar de ser no solamente didácticos, profesional, sino también incentivar, ¿no? Que creo que es la función más importante que debe tener alguien que esté en la enseñanza, Claro. motivar a sus alumnos. Sí, entonces entiendo que es de 5 a 12 años, ¿no? Los que pueden inscribirse. La inscripción es gratuita, no hay que pagar nada. Bueno, hay un pequeño aporte que es, bueno, un poco simbólico, ¿no? Son 25 soles que es bueno, ¿Qué no puede ser en son 10 euros eso? euros. En euros, ¿qué puede ser 25 soles? Bueno, más o menos serían unos 6 euros, más o menos. Vale. Sí, para que nos hagamos una idea. Sí. Perfecto. Por cierto, si quieres enseñar algo de la web, con toda libertad, ¿eh? Si quieres enseñarnos alguna cosa, No, ahora mismo yo creo que bien. seguimos con la entrevista, ¿no? Sí, gracias. Eh, en Twitter decías, qué estimulante es comprobar una vez más que niños que incluso no saben jugar al ajedrez se sienten atraídos por él. Gracias a todas las personas e instituciones que están apoyando el gran proyecto de construir una nueva imagen para hacer del ajedrez un símbolo en Perú. Bueno, este comentario supongo que es por todo lo que está sucediendo ahí, ¿no? Por lo que hablamos, ¿no? Por esa imagen que está ocurriendo ya en Perú, que ocurre en Perú, ¿no? Lo que hablabas, gente que ha aportado económicamente incluso ayuda, ¿verdad? Sí, aquí en Perú hay más afición de lo que muchas veces la gente piensa. No hay la organización adecuada como para que eso sea más visible, pero justamente ahí está el desafío, ¿no? Para trabajar pues de una manera bien organizada y transparente para que el ajedrez no solamente sea una alternativa para tantos niños y jóvenes, sino también que con el talento que hay, Perú pueda destacar internacionalmente, como ya lo está haciendo, Ya lo está pero en viendo. mayor medida, ¿no? Entonces, hay muchos planes de futuro y creo que Perú tiene las condiciones como para ser una potencia en el ajedrez y para eso, qué mejor que difundirlo en todas las ciudades del Perú, porque Perú es un país grande, tiene una geografía un poco complicada y lo bonito es que puedes ir al lugar más recóndito y generalmente encuentras a un niño que juega y que tiene un nivel sorprendente para el poco conocimiento que tiene. Sí, ya te he visto que das un montón de simultáneas. Una pregunta te iba a hacer. He visto que tienes mucho apoyo gubernamental, a nivel por lo menos simbólico, de mira qué bien, enhorabuena por ganar. ¿Eso se traduce también en apoyo económico a las actividades que puedas desarrollar? ¿O es solamente un apoyo más emocional y menos económico? No, creo que es más que todo emocional, ¿no? Yo te cuento una pequeña anécdota que tuve cuando gano yo el Mundial, digamos, de veteranos mayores de 50 años en Aquiterme, Italia, el 2017. Bueno, yo gano la partida decisiva y ya prácticamente tenía el título matemático y bueno, yo estaba contento, pero tampoco era, ¿no? Como para, ¿no? Hacer algo extraordinario. Estaba contento. Soy un poco frío para celebraciones, pero sin embargo mi hija Lereida se emocionó especialmente y publicó un Twitter muy bonito que decía algo así: papá, te dije que pasado los 50 años ibas a seguir ganando torneos. Ahora eres campeón mundial, algo así, ¿no? La cosa es que ese Twitter rebotó y llegó a la prensa peruana, se publicó en algún periódico, en algún diario, y llegó al presidente Kuczynski, que entonces lo era, y él me hizo una felicitación desde el Twitter, algo así. Entonces, bueno, a partir de eso yo también me animé a escribir una crónica del torneo y quedó y salió algo bonito, ¿no? Porque a mí realmente nunca me ha preocupado tanto eso, pero ahora lo veo de otra perspectiva, ¿no? Porque si el ajedrez tiene publicidad, obviamente eso va a repercutir favorablemente para que se siga difundiendo. Para que nos beneficiemos todos los que nos gusta, ¿verdad? Y así nos beneficiamos todos, evidentemente. Sí, sí. Bueno, antes nos decías que viniste a España en 2008 y luego después de 9 años o así creo que estuviste aquí, ¿no? Que Diez tuviste que años. irte, 10 años. Bueno, ya nos has explicado por qué volviste a Perú, pero ¿has pensado en regresar alguna vez a España? Bueno, a vivir ya lo veo complicado porque en un momento surgió la posibilidad familiar, estaba en clara minoría,
de qué hacer, ¿no? Si quedarnos en España o volver al Perú. Y para quedarnos en España implicaba pues tener que vender lo que teníamos aquí en el Perú y tratar de comprar allá alguna propiedad. Pero claro, las propiedades en las ciudades son demasiado. A mí me parece eso un abuso, ¿no? Y no solo en España, en todas partes. Algo tan elemental como la vivienda no puede valer tanto. No puedes hipotecar media vida por cuatro paredes, ¿no? Yo como soy de campo, a mí no me interesan cuatro paredes, a mí me interesa tener espacio, ¿no? Entonces estábamos buscando algún terreno, fuimos ahí por Extremadura, donde son más baratos, incluso al norte de España también. Pero justo fuimos a un lugar de Extremadura donde empezó a hacer un calor ahí que dije, el verano aquí que voy a estar ahí encerrado con aire acondicionado para no zancocharme. Y fui al norte, muy bonito todo, pero una humedad, un frío, entonces en eso me acordé de mi pueblo. Y dije, pero si en Camaná tengo, aparte que tengo mi casa, tengo todo ahí, ¿no? Porque hay bastante agua, no es un clima extremo. Entonces ya tuve que tomar una decisión contundente, ¿no? Yo me vuelvo al Perú y si quieren me siguen, ¿no? Así que tomé la decisión de volver a Perú y bueno, España ya veo difícil. Me gustaría obviamente volver porque es un país que me ha apoyado mucho, le tengo mucho cariño, Que incluso hasta tiene me han mucho. otorgado la nacionalidad, pero solo de visita, ¿no? Ya vivir en España ya no me lo planteo. Sí, de hecho, varias de tus hijas creo que viven fuera, ¿no? De Perú, ¿no? Ahora mismo mis hijas están en el Reino Unido, en Londres, en Inglaterra, y bueno, todavía hay las dudas si es que ellas piensan quedarse en Europa o volver al Perú. Sí, los hijos que son más caseros, más de Perú. Sí, mis hijos sí, sí están aquí en el Perú y bueno, por ahora no tienen planes de volver a Europa. ¿Cuál es el torneo o campeonato internacional que recuerdas con más entusiasmo? Entusiasmo, ¿eh? No más importante, o que recuerdes con más emoción o más entusiasmo, sí. Bueno, yo jugué un torneo, me parece que fue el año 86 en Mata las Cañas, en Huelva. Un torneo muy bonito porque se jugaba, bueno, creo que el nombre del hotel era Tierra Mar, que estaba ahí frente a la playa. Pero no solamente había un gran ambiente de ajedrez, sino también pues deportivo, ahí me gusta hacer deportes, había una piscina, se jugaba un poco de fútbol, luego en las noches unos alemanes que hablaban español muy bien, amenizaban una fiesta, y fue un torneo muy, muy bonito, ¿no? Y bueno, y me sentí también que eso creo que me ayudó a ganar el torneo. Fíjate, 1986 sí que tuvo que ser muy, que te causara mucho entusiasmo para que te lo recuerdes. Es bonito, eso sí que es. Bueno, ¿cuáles son los aspectos más positivos de tu participación en la política ajedrecística como vicepresidente del Consejo de la FIDE y vicepresidente del Consejo Zonal de la FIDE? Bueno, más que todo yo lo digo ciñéndome al objetivo, tratando de ciñirme al objetivo, que lo mío fue prácticamente una aventura electoral, ¿no? A mí me convocaron para que sea, pues, para integrar, digamos, la plancha, ¿no? Aquí en Perú se llama la plancha, bueno, estaba candidato a presidente y bueno, ¿no? Entonces, a mí me consideraron para que esté en esa lista. Y bueno, lo hizo con el mayor entusiasmo. Fue una experiencia, yo creo, muy, muy emocionante porque parecía, pues, bueno, yo tenía alguna idea de la política, pero en el camino lo que tú sospechabas iba dando, de pronto algunas cosas no eran tan gratas, pero lamentablemente es parte de la política. Pero rescatando lo positivo, fue muy emocionante cuando en el día de la votación, pues se confirma que habíamos ganado, ¿no? Así es que todos esos abrazos genuinos que al menos yo sentí que me di con la gente que conocía, con el mismo presidente actual, Arkady Dvorkovich, fue algo muy bonito y son esas cosas que uno recuerda, ¿no? ¿Dónde Luego ya estabas? las cosas, ¿cómo? ¿Dónde estabais cuando eso? Bueno, en Batumi, Ah, ¿no? En Georgia, ¿no? Y, y ese recuerdo queda, ¿no? Ahora luego más adelante, pues, para mí también fue complicado porque yo no podía involucrarme mucho en la FIDE, eh, porque yo acababa de volver al Perú, tenía que organizar mi familia, tenía que hacer muchas cosas, y luego ya la coyuntura esta no ha propiciado, pero en realidad yo siempre tengo que agradecer pues al presidente de la FIDE que me haya convocado y que creo que con las luces y sombras que siempre tiene el ser humano y cualquier institución,
Yo creo que entre todos se está haciendo un trabajo positivo y esperemos pues que el ajedrez siga avanzando porque incluso ahora con toda esta situación de la pandemia, creo que el ajedrez ha tenido cierta explosión en todo el mundo Sí. y eso pues hay que saberlo canalizar para que cada vez seamos más los ajedrecistas. Sí. Y siguiendo con la FIDE, si tú fueras presidente de la FIDE, ¿cuál sería la primera medida que adoptarías? Bueno, es complicado, ¿no? Complicado porque no, ni me plantearía ser presidente de la FIDE, no, siento que objetivamente no tendría ninguna posibilidad por todo lo que implica, pero no sé, me gustaría, por ejemplo, sí, una idea que yo tengo y que sería perfectamente viable, aunque para eso tendría que convocar pues a muchas personalidades, pero sería interesante hacer un curso mucho más atractivo de la enseñanza del ajedrez, Ujú. como herramienta educativa. Entonces, para eso habría que recurrir pues a toda esta tecnología moderna, pero también, o sea, a convocar a los expertos en todos los temas inherentes y que sea pues un curso tan atractivo de que puedas promocionarlo en los colegios. Porque si tú enseñas el ajedrez de una manera convencional, como muchas veces se sigue haciendo, porque no es tan fácil hacer lo que planteo, pues el niño que le gusta lo tomará muy bien, pero la gran mayoría lamentablemente no les va a gustar. Pero si tú haces un curso mucho más atractivo, pones historia, pones siempre la parte lúdica, o sea, todas las emociones que un niño puede sentir, entonces eso sería realmente algo que marcaría un antes y un después en ese gran afán que tenemos todos de que el ajedrez pues se popularice y justamente el marco escolar sería el proyecto más ambicioso. Sí, bueno, de hecho en ese terreno, si no estoy mal informado, creo que la FIDE está haciendo un estudio de todo el mundo, una especie de mapa de cómo está el ajedrez en las escuelas en el mundo. Y creo que es un trabajo bonito que va por ahí. Y bueno, y a nivel general, ¿qué debería hacer la FIDE para mejorar? Bueno, yo creo que el ajedrez todavía no se está manejando de una manera tan profesional. Por ejemplo, se entiende pues que el presidente y las personas que están tienen que ser del ajedrez o en el caso ahora del actual presidente, alguien que le guste el ajedrez, que viene de un ambiente del ajedrez porque su padre era una persona muy metida en Ujú. el ajedrez y que a él le gusta y bueno, ese compromiso que haya. Pero también tener un equipo muy profesional, ¿no? De gente que no necesariamente tenga que jugar ajedrez, pero que tenga una visión más amplia, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a los ejecutivos, ¿no? Que manejan el ajedrez que muchas veces pues nadie le quita méritos, pero no tienen la preparación adecuada como para llevar el ajedrez de una visión mucho más amplia. Sí, un estilo a lo que ha hecho Carlsen en Chess 24, ¿no? Que ha contratado a un profesional para que dirija un poco los holdings que tiene allí. Sí, tiene que ser gente muy profesional y muy capacitada como para que tenga otra visión y el producto sea Son mucho más asequible y más interesante para las grandes empresas. bien. Bueno, ahora vamos a. Antes hablábamos de figuras del ajedrez peruano. Cuéntanos tu experiencia de comentarista en chess.com y especialmente las retransmisiones que acabas de hacer del Magistral de León, en el cual, pues bueno, un paisano tuyo, el gran maestro José Martínez Alcántara, ha resultado campeón del Magistral y del torneo My Inventor para jóvenes talentos. Bueno, una muestra más de que el ajedrez peruano pues tiene muchos exponentes, en este caso José Martínez Alcántara es un gran maestro joven que tiene bastante proyección y que demostró pues su talento y su talante, ¿no? Bueno, agradecer también a chess.com que me está dando la oportunidad de hacer algunas retransmisiones, en este caso me tocó pues el torneo de León, antes había estado en el torneo de candidatos y bueno, también es una manera de seguir vigente en el mundo del ajedrez, pues mediante esta etapa nueva que es de comentarista. Y la verdad que eso tiene el ajedrez, ¿no? Que te atrapa. Realmente lo hacía con el gran maestro Matamoros, que Con es Carlos, ¿verdad? contemporáneo, Carlos Matamoros, que él es ecuatoriano, y bueno, y algunas lo he hecho también con un maestro internacional paraguayo, Croft.
Y bueno, es algo muy, muy bonito estar ahí retransmitiendo las partidas, intercambiar experiencias y apreciar lo que yo digo, ¿no? Que cada vez se juega mejor el ajedrez. Sí, Ahora también se está jugando la Copa del Mundo y ves que el nivel, pues, sobre todo los jóvenes, viene a un ritmo muy acelerado. sí, de hecho, yo he estado viendo algunos de los vídeos, en concreto la última partida que estuviste retransmitiendo tú y Carlos. Y bueno, esa dama que le encerraron ahí por esa partida que parecía que estaba ganado para uno, luego para otro, ese final, el tiempo lo que hace los nervios, ¿no? Un poco. Sí, justamente las partidas a un ritmo menor tienen más emoción, justamente porque al haber esa presión del tiempo, hay más posibilidades del error, ¿no? Y es lo que la da la emoción, ¿no? Porque ya hemos visto en el último campeonato mundial entre Caravana y Carlsen que todas las partidas clásicas fueron tablas. Sí. Y luego otra cosa que veo aquí son los nervios, ¿no? Estaba fijándome en esa partida en concreto, por ejemplo, y se veía las veces que se tapa uno la cara cuando está, está jugando las partidas, como se les ve a los jugadores, ¿no? Se les ve que es los nervios, que cómo se pasa, ¿no? Debe tener una tensión. Si le miraran las pulsaciones, yo creo que sería bonito ponerles algo para que se vieran ahí las pulsaciones y cómo les subirían el ritmo cardíaco, ¿no? Seguramente, seguramente. Yo tengo una imagen, por ejemplo, en las Olimpiadas, donde ya sabes que con esa tensión los riñones como que se aceleran y producen más orina, entonces Ah, hay que ir más seguido a miccionar al baño, a los servicios, y cuando van los jugadores a los baños, notas pues que son como zombies, ¿no? Están yendo al baño, pero en realidad siguen pensando en la partida, ¿no? Entonces, esa imagen es bastante representativa de lo que sentimos los ejercicios en una partida. sí, bueno, incluso antes de empezar. Yo recuerdo sobre todo hace bastantes años que dejé de ir a torneos oficiales, así. He jugado alguna liga, pero menor aquí. Pero cuando iba al Open de San Sebastián o así, y veía que antes de empezar las partidas era un ritmo de los baños ocupados. Todos los baños justo antes de empezar, o en la Costa Brava, que también solía ir a los torneos que había allí en la Costa Brava, pasaba lo mismo, ¿no? Ibas y los baños antes de empezar los torneos era una peregrinación, ¿no? Y sería eso que dices tú, los nervios o qué haces, sí. Bueno, pues y del Magistral de León, ¿qué sacarías tú en consecuencia? De ese torneo, ¿cómo ves un poco tú, qué opinas tú de ese campeonato en concreto, digamos el magistral, ¿no? Digamos el absoluto? Bueno, primeramente a mí me parece extraordinario de que un torneo cumpla más de 30 años, 34 exactamente, lo cual es pues algo extraordinario en el mundo del ajedrez porque normalmente mantener un torneo en el tiempo, sostener un torneo en el tiempo es muy difícil. Sí, Son pocos los torneos en el mundo que tienen más de 20 años incluso, ¿no? Sin embargo, el tesón ahí de León y particularmente Marcelino Sion me parece sí, que es un trabajo muy, muy especial y ese torneo pues no solamente subsiste, sino siempre se va mejorando. Este año, por ejemplo, tuvieron a jugadores de primer nivel, de mucha experiencia, como Leinier Domínguez, Boris Gelfand, que fue el que terminó ganando, incluso un poco que fue cierta sorpresa porque un jugador de más de 50 años que gana un torneo de ritmo más rápido realmente le llama la atención, pero Gelfand pues es un jugador que pese a tener más de 50 años mantiene su rutina de trabajo, siempre está motivado pero también dentro del formato del torneo incluyen otras actividades, incluso el de talentos, que lo ganó justamente mi paisano, gran maestro Martínez Alcántara. eso es. También unas simultáneas de la actual campeona mundial Yu Wen-jung, o sea que es un torneo que realmente es muy atractivo Sí, lo y llevan a la bueno, calle también, ¿verdad? Con esas piezas gigantes de 1,80 m hechas de reciclado de neumáticos y que ponen por toda la ciudad. no, no, sí, sí, realmente, y eso es lo que, es así como realmente debería hacerse un torneo. Yo siempre lamento de que sobre todo en el mundo latinoamericano, donde somos tantos países prácticamente seguidos uno tras otro, ¿no? Que sobre todo en los países, no estoy pidiendo que en todos los países exactamente, pero al menos en los países más importantes, al menos se haga un torneito internacional al año, ¿no? O un festival, ¿no? Un festival para que sea no solamente donde vengan jugadores de cierto renombre, sino también hacer otras actividades
pues sería genial, ¿no? Porque ¿cuántos países somos? Con que sean 10 torneos internacionales, 10 países de la región, que un torneo no debería ser tan difícil, pero sin embargo no se hace, ¿no? Y es una pena porque eso podría mover toda una región. Bueno, tú ahí puedes llegar a terminar de hacerlo, ¿no? Porque tienes los contactos, tienes la presencia, eres querido, yo creo que en todos los países iberoamericanos. Cuando digo iberoamericanos, porque también los de la península ibérica, España y Portugal, yo creo que tú puedes ser una persona que catalice e impulse algún día que te anime. Supongo que primero tendrás que mirar lo de casa, lo de Perú, pero que te puedes animar también a impulsar, ¿no? En un momento determinado. Bueno, sería un bonito sueño que se haga realidad, ¿no? Porque yo creo que si se trabaja de una manera eficiente y transparente, se pueden conseguir muchas cosas y realmente siento que por más que parezca difícil, sobre todo al comienzo, pero una vez que puedas mover ahí los hilos y que todo empiece a funcionar, yo creo que podría Puede ser funcionar. objetivamente viable. Bien, hay una afirmación que hace Lubojevic, al cual conozco desde hace muchos años, que vive actualmente en Linares, ¿no? Dice, los jugadores jóvenes están muy influenciados por el entrenamiento con las computadoras. Al utilizar menos su cerebro, profundizan menos en las posiciones y eso hace que envejezcan más rápido desde el punto de vista de la potencia cerebral. Su pensamiento es más superficial. Sigues conservando la profundidad de los conceptos, la capacidad de comprender cuál es la clave de la posición, pero tardas más en verla. Ya no haces tan instantáneamente como antes esos análisis. ¿Qué opinas de que Bueno, influyen tanto en la profundidad del pensamiento de los jóvenes el que utilicen tanto el ordenador para su formación y su preparación? bueno, es una reflexión interesante de Liu, a quien aprecio mucho, eh, pero bueno, es un tanto compleja también, ¿no? Porque ahora, efectivamente, ¿no? Ahora en el ajedrez un jovencito desde muy pequeño pues ya está influenciado por los módulos de análisis, ve el ajedrez de otra manera, pero es el ajedrez que hay, ¿no? Es el ajedrez que permite pues de que cada vez salgan más jóvenes los grandes maestros y habría que ver, ¿no? Porque Carlsen ahora mismo es un jugador que está dominando el ajedrez, bueno, es un súper talento, muy competitivo, pero también tiene pues una base clásica. Entonces no se puede ignorar la historia, no se puede ignorar. Entonces hay un poco esa tendencia a diseñar la historia del ajedrez y solo concentrarse en la máquina. Yo creo que en cualquier actividad no se puede pasar por alto la historia. Y probablemente esa sea una explicación por qué a veces hay jovencitos que pueden jugar muy bien en ciertas posiciones, pero otras porque simplemente no las entienden bien. ¿Y qué opinas de los juegos estos de ajedrez en los cuales se sortean aperturas y cosas por el estilo? ¿Qué opinas de ese tipo? ¿Que pueden venir bien a la hora de que precisamente influyan menos eh, los ordenadores y la preparación previa? ¿O qué piensas tú que se podría hacer para que influyan menos, ¿no? Para que sea más la persona y menos la preparación? Bueno, el problema es que el ajedrez sigue siendo muy rico pese a todo, y la explicación más contundente es que se hacen competencias de máquinas, de ordenadores, y aún así, con toda la perfección que casi tienen, aún así hay diferencias, se ganan entre módulos. Uh -huh. Entonces, todavía hay mucho margen como para que las partidas, pues, pese a que a veces hay pues mucha igualdad, todavía hay un margen para la creatividad. Entonces, recurrir, por ejemplo, a a cualquier otro sistema o otra variante del ajedrez como el Fischer Random o el ajedrez al que citabas, eso sería como echar a la borda toda la historia del ajedrez, ¿no? Porque ya todos los libros y todo quedaría Bueno, archivado. Entonces, se podría a lo mejor mejor más bien. utilizar para desempates, ¿no? Bueno, puede ser, pero por ahora sigue funcionando el sistema de hacer los desempates a un ritmo menor y eso también tiene su emoción, ¿no? Sí. Porque estamos pues ante esa disyuntiva, ¿no? ¿Qué queremos, no? Porque en realidad,
si se recortara el tiempo, eso haría de que las partidas pues tengan más errores y haya más emoción, ¿no? Pero también le quitamos seriedad al ajedrez, entonces no es tan fácil optar por un camino u otro. Sí, bueno, tú mantienes 2.630 de él o por ahí todavía en la FIDE. O sea que tú, Bueno, lo mantengo porque no estoy jugando, ¿no? Habría que ver si es que me pongo a jugar si realmente tengo esa fuerza, ¿no? Ya en los últimos torneos había estado bajando, pero también por el tema, pues, de que yo nunca me caractericé por tener una preparación teórica importante. Yo jugaba prácticamente por referencias un tanto vagas, cambiaba mi estilo, trataba de fijarme un poco en qué le podía molestar a mi rival, pero nada concreto, ¿no? Y ahora el ajedrez puede ser muy concreto, sobre todo en las primeras jugadas, y si te encuentras con una posición inferior, pues lo normal es que te ganen o como mínimo te hagan sufrir. Entonces, ya no se puede jugar de esa manera. Entonces, incluso me planteo ahora que si por ahí pudiera jugar algún torneo, me prepararía con bastante cuidado. Y lo que me está pasando, entre todo, ahora que estoy dedicado pues a las clases, que tengo que ver muchísimas partidas, incluso aprender más de la historia del ajedrez, es que me estoy culturizando, ¿no? Ajedrecísticamente, porque alguien alguna vez y con cariño me dijo, no, eres un analfabeto. Y efectivamente, ¿no? Yo era un analfabeto del ajedrez, ¿no? No conocía casi más que las partidas de la época que estaban impactando, pero de las partidas clásicas casi no conocía nada. Sin embargo, ahora sí ya, ¿no? Me siento mucho más amplio en ese aspecto. más cómodo, sí. Antes hemos tocado de pasadilla el tema de las escuelas del ajedrez, que es un tema que sé que también te importa. Eh, ¿Para ti qué es el ajedrez educativo? Porque, a ver, hay una diferenciación que siempre entramos. El ajedrez en las escuelas, el ajedrez educativo. Eh, ¿Tú cómo ves que tiene que meterse, por ejemplo, cómo es lo que funciona ahí en Perú? ¿Cómo crees que sería ese tema? Bueno, siempre hay esa idea de meter el ajedrez en las escuelas, pero me parece que no hay un plan elaborado, no hay un curso así suficientemente atractivo como para que pueda atraer de una manera pues mayoritaria a los niños y que, porque ese caso es detectable. El niño que generalmente tiene inquietudes, que tiene de pronto más capacidad, se siente atraído, se puede sentir atraído por el ajedrez, pero no todos son así, ¿no? En realidad es un porcentaje relativamente pequeño. Pero que sea atractivo a la mayoría de alumnos, eso implica pues hacer un trabajo muy profesional y eso es lo que no se está haciendo, ¿no? Porque si no haces no haces algo bien atractivo, los beneficios del ajedrez están. Y básicamente porque el ajedrez, pues, sobre todo en estos tiempos donde los niños tienen una tendencia a videojuegos, a cosas así un poco automáticas, el ajedrez te obliga a pensar. Entonces, ese pequeño aporte ya es importantísimo. Pero claro, tienes que hacer un curso muy bien llevado, algo que sea bastante atractivo. Sí, aquí, bueno, la oferta que hay aquí en concreto, yo creo que es bastante buena a ese nivel y que, pues quizás haya que buscar de cada uno de ellos los puntos mejores. Pero en Aragón se está haciendo un proyecto muy bonito y yo creo que ahí lo que está haciendo Miriam es un trabajo genial. El plantear el ajedrez en el cual tú puedas enseñar materias como matemáticas o lengua, que sea los propios docentes del centro los que dan la, la materia curricular del ajedrez para enseñar otras materias, que a la vez termine el alumnado aprendiendo a jugar ajedrez y que se pueda empezar desde la etapa preescolar, los niños jugando y con los juegos en el suelo, con las piezas, con el caballito, van relacionándose con el ajedrez e incluso ahora lo han metido, bueno, llevan ya un par de años, que también lo llevan a la universidad como optativa para los que están preparándose como docentes. Yo creo que es una buena alternativa. En Andalucía también se está haciendo un buen trabajo, en Cataluña, cada uno con una visión diferente. Yo creo que a ese nivel se está trabajando bastante bien porque si tenemos una oferta amplia, en mi opinión, se podrá hacer y ofrecer al colegio que se necesite, al aula incluso,
las características del alumnado que tiene y del profesorado, ¿no? Y sus necesidades. Uno será más de ajedrez puro, porque sea el ambiente que respiran, y como por ejemplo pasa en Estados Unidos, que es más ajedrez puro, y en otros más con otras materias curriculares, ¿no? Sí, en realidad se están haciendo muchos aportes en diferentes partes del mundo. Ahora habría que ver, pues, los efectos reales del ajedrez, ¿no? Que creo que generalmente son positivos, pero habría que ver si cubre, pues, un espectro mucho más amplio, ¿no? Pero la manera, según lo que he podido captar, porque no tengo mayor experiencia directa en eso, pero que tiene que ser aprovechar la preparación de los profesores. Eso es. No, Esta, no meter ajedrecistas que, por más nivel que puedan tener, de pronto no tienen, pues, el conocimiento pedagógico para, ¿no? sí, aquí Para lo que que han hecho puedan... es, por eso hay alternativas, ¿no? Yo esto estoy aprendiendo de los países vecinos tuyos también, ¿no? Por ejemplo, Miriam Monreal, en lo que decíamos aquí en Aragón, pues ellos preparan, tienen 3 centros, porque son 3 provincias en Aragón, ¿no? Y entre cada una de ellas tienen un centro que preparan a los docentes de cada sitio para que empiecen a dar las clases con un mínimo de conocimientos de ajedrez, ¿no? Pero, por ejemplo, en Argentina, allí en Buenos Aires, por lo que me estuvo contando Oliva, lo que hacen allí, Alejandro Oliva, lo que hacen es a los ajedrecistas les forman pedagógicamente, a los que van a dar clases, para que puedan dar clases con unos mayores conocimientos de pedagogía, al menos lo he entendido yo así. Entonces, bueno, las características de cada país, de la cultura que tienen, más o menos ajedrecística, de cómo es la sociedad en la que se envuelven, yo creo que lo que tenemos que tener es una amplia oferta, conocerla, estructurarla y luego poder ofrecerla según las necesidades de cada lugar, ¿no? No sé si estás de acuerdo tú en eso, porque no hay una Sí, receta sí, única, claro. ¿no? Sí, no se puede ser así tan dogmáticos en el sentido de que se tiene que implantar algo sí o sí en cada lugar. Creo que cada país, cada región tiene sus características y hay que... Y aparte también das margen a que la gente siga aportando, ¿no? Sí. Bueno, ¿querías decir alguna cosa más? Bueno, yo creo que ha sido muy grato estar aquí en esta entrevista, José Manuel, y bueno, solo mandar un saludo muy cordial a todos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Julio, muchísimas gracias y nos vemos. Gracias por estar en el canal de Spoches. No olvidéis suscribiros los que no lo estéis ya. Un saludo, gracias.